Jóvenes, muy pero muy buenos días, sean todos bienvenidos a la clase virtual número 7 de Geometría para el grado octavo. Vamos de inmediato con la guía de aprendizaje número 7 de Geometría para trabajo en casa de los estudiantes de la institución educativa Francisco José de Caldas en la sede principal, jornada matinal para los grados octavo 1 y octavo 2, segundo semestre del año. Área Matemáticas, asignatura de Geometría. Docente Sergio Ursola Paternino. Estándar básico de competencias. Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, área de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados. Derecho básico de aprendizaje. Describe atributos medibles de diferentes sólidos y explica relaciones entre ellos por medio del lenguaje algebraico. El problema de contexto para esta clase dice así. La institución educativa Francisco José de Caldas continúa organizando la exposición virtual Ixcaldas 2020, cuyo tema principal son los productos realizados en casa por los estudiantes en cada área del saber. Ahora estás encargado de construir un prisma octogonal, utilizando material reciclado, ya sea cartulina, cartón u otro. Así que invita a tu familia y diviértanse juntos construyendo dicho prisma y tomándole una fotografía para exponerla en el evento virtual de este año. La siguiente silueta te ayudará a construirlo de manera rápida y fácil. Aquí está la silueta del prisma y al final de la actividad me deben entregar una fotografía del prisma que construyeron con material reciclado. Vamos a estudiar en esta clase los prismas. Es de anotar que los conceptos vistos en clases anteriores son saberes previos que nos van a servir para desarrollar este tema. Por lo tanto, nos vamos a enfocar ahora de una manera concreta en los prismas. Vamos a encontrar unas indicaciones que nos van a ayudar a construir el prisma. Primero, decide las medidas que van a tener los lados de las bases, es decir, de los octágonos. Dicha medida debe ser la misma que deben tener los lados más pequeños de las caras laterales. Las caras laterales son unos rectángulos. Segundo, dibújala en el material que escogiste para trabajar, incluyendo las pestañas. Recuerda que los lados de los octágonos deben ser exactamente iguales. Tercero, recorta la silueta de tal forma que quede como la de la figura. Las pestañas son importantes a la hora de armar, así que deben hacer parte de la silueta. Cuarto, dobla las pestañas y las aristas que sean necesarias. Quinta, pega las zonas correspondientes hasta construir el prisma. Y sexta, toma la fotografía y envíala a tu profesor. Entremos en materia hablando de los prismas. Los prismas son sólidos formados por tres o más planos que se interceptan dos a dos y que están limitados por dos planos paralelos llamados bases. En esta figura podemos observar que hay un prisma cuya base tiene forma de pentágono, es decir, que tiene 5 lados. Hay una base en la parte superior y una base en la parte inferior. Las caras laterales son rectángulos, ¿verdad? Recordemos que estas esquinas se llaman aristas, es donde se encuentran dos caras laterales. Y los puntos donde se encuentran tres caras se llaman vértices. A la distancia que hay desde la base inferior hasta la base superior se le llama altura. Muy bien. Hablemos de la clasificación de los prismas. Los prismas se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios. Primero, vamos a mirarlos de acuerdo con el número de lados que tenga la base. Si la base tiene 3 lados, es decir, es un triángulo, el prisma se llama prisma triangular. Y así sucesivamente. Si tiene 4 lados, se llama prisma cuadrangular. Si tiene 5 lados, se llama prisma pentagonal. Si tiene 6 lados, se llama prisma hexagonal y así sucesivamente. Aquí tenemos unas figuras que nos muestran los primeros prismas. Aquí tenemos la base triangular, ¿verdad? La base cuadrangular, la base pentagonal y la base hexagonal. Y ahí viene el nombre, prisma triangular, prisma cuadrangular, prisma pentagonal y prisma hexagonal.
Otro criterio que sirve para clasificar los prismas es la regularidad, es decir, vamos a encontrar prismas regulares y prismas irregulares. Los prismas regulares son aquellos que tienen bases cuyos lados son exactamente iguales, es decir, las bases son polígonos regulares. Y un prisma irregular es aquel cuya base es un polígono irregular, es decir, que los lados de ese polígono no son iguales. Aquí tenemos dos ejemplos. En este prisma hexagonal, los lados del hexágono son iguales. Y aquí tenemos un prisma cuadrangular, pero los lados del cuadrilátero no son iguales. Otro criterio es si el prisma es recto o es oblicuo. Cuando un prisma es recto, cuando los ejes de los polígonos de las bases son perpendiculares a las bases. Las caras laterales son cuadrados o rectángulos. Y cuando un prisma es oblicuo, cuando los ejes de los polígonos de las bases se unen por una recta oblicua a las bases de las mismas. Aquí tenemos unos ejemplos, miren. Prisma recto. Las líneas de las caras laterales son perpendiculares a las líneas de las bases, es decir, forman 90 grados. Y los prismas oblicuos, estas líneas de las caras laterales no forman 90 grados, sino que están ubicadas de manera oblicua. Los ángulos van a tener menos de 90 grados. Aquí está el prisma recto y el prisma oblicuo. También tenemos prisma cóncavo y prisma convexo. El prisma cóncavo es aquel que tiene como bases dos polígonos cóncavos. El prisma convexo es aquel que tiene como bases dos polígonos convexos. Recordemos que los polígonos convexos son los que tienen solo puntas, ¿verdad? Solo puntas. Y los que tienen puntas y entradas. Este tiene puntas y una entrada aquí. Entonces este es el prisma cóncavo y este es el prisma convexo. Hablemos del área de los prismas. Para calcular el área de un prisma, debemos saber primero cómo encontrar el área lateral del prisma. Por ejemplo, el área de un prisma recto está definido por el producto del perímetro de la base por la altura del prisma. Entonces aquí vamos a llamar PB al perímetro de la base, H va a ser la altura y AL va a ser el área lateral. Decimos entonces que el área lateral es igual al perímetro de la base multiplicado por la altura. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos este prisma, que es un prisma cuadrangular. La base es un cuadrado, cuyo lado mide 4 centímetros. La altura mide 10 centímetros. Vamos a hallar el perímetro de la base, que en este caso es un cuadrado. Entonces tenemos que sumar 4 veces 4. Tenemos aquí 4 más 4 más 4. Más 4 nos da 16 centímetros, ¿verdad? La altura ya nos dicen que es 10. Si aplicamos la fórmula del área lateral, nos dice que vamos a multiplicar el perímetro de la base por la altura. Si el perímetro de la base es 16 centímetros, lo vamos a multiplicar por 10, que es la altura. 16 por 10 me da 160. Aquí multiplico centímetro por centímetro y me da centímetros cuadrados. El área lateral es igual a 160 centímetros cuadrados. Para poder entonces encontrar el área total del prisma, nosotros tenemos que a esa área lateral le vamos a sumar, como hay una cara inferior y una cara superior, tenemos que sumarle esas dos caras, o sea, el área de esas dos caras, porque lo que encontramos fue el área de los rectángulos, el área lateral. Muy bien. Entonces la fórmula sería área del prisma va a ser igual al área lateral, que fue la que acabamos de hallar, más 2 veces el área de la base, o sea, 2 áreas de la base. Bien. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a resolverlo en el que ya traemos. Ya sabemos que el área lateral es 160 centímetros cuadrados. Entonces, para encontrar el área de la base, que es cuadrada, ya sabemos que es 4 centímetros por 4 centímetros. Eso va a dar 16 centímetros cuadrados, ¿verdad? Para poder aplicar esta fórmula, área de la base. Entonces apliquemos área lateral, que es 160 centímetros, más 2 veces por el área de la base que acabamos de encontrar,
que es 16 centímetros. 2 por 16 centímetros. Resolvemos, aquí nos da 160, 2 por 16 me da 32 centímetros cuadrados. Sumo 160 más 32 y eso me da 192 centímetros cuadrados, que es el área total del prisma. También podemos calcular el volumen del prisma. Para ello tenemos una fórmula que dice V, que es el volumen, es igual al área de la base por la altura. El área de la base ya la calculamos. Encontramos que el área de la base es igual a 16 centímetros cuadrados. La vamos a multiplicar por la altura, que es igual a 10 centímetros. Entonces, el volumen va a ser igual a 16 centímetros cuadrados por 10 centímetros. Multiplicamos 16 por 10 y nos da como resultado 160 centímetros cúbicos, porque aquí multiplicamos centímetros cuadrados por centímetros. Y eso nos da centímetros cúbicos. Bien, vamos a explicar un ejercicio muy parecido al que ustedes tienen que entregarme en la actividad de hoy, pero obviamente vamos a explicar solamente, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer el prisma octogonal que deben mandar fotografiado. El problema de contexto es el mismo, ¿no? La exposición virtual que va a realizar la institución este año, y en este caso ustedes tienen que hacer un prisma octogonal con el material que puedan encontrar en la casa. Esta es la figura del prisma octogonal. La primera indicación me dice, decide las medidas que van a tener los lados de las bases, es decir, los octágonos. Dicha medida debe ser la misma que deben tener los lados más pequeños de las caras laterales, es decir, de los rectángulos. Entonces, ustedes van a decidir cuánto va a medir su prisma, ¿verdad? Lo que sí deben tener en cuenta es que como este es un octágono, los lados deben medir exactamente lo mismo, ¿cierto? Si usted decidió, por ejemplo, que su octágono va a medir 3 centímetros aquí en el lado, todos van a medir 3 centímetros. Y eso incluye este ladito de aquí, que es el lado más pequeño del rectángulo para la zona lateral. Entonces, este ladito de aquí debe medir también 3 centímetros, es decir, debe ser la misma medida del lado del octágono. Muy bien. Siguiente indicación. Dibújala en el material que escogiste para trabajar, incluyendo las pestañas. Recuerda que los lados de los octágonos deben ser exactamente iguales. Ustedes toman su material, lo dibujan con todo el cuidado del caso, ¿cierto? Luego van a recortar la silueta de tal forma que quede como la de la figura. Las pestañas son muy importantes a la hora de armar, así que deben hacer parte de la silueta, no las pueden cortar. Entonces, aquí está, recorten y luego debe quedar más o menos de esta forma, dependiendo de las medidas que ustedes hayan colocado. Luego van a doblar las pestañas y las aristas que sean necesarias para luego pegar las zonas correspondientes hasta construir el prisma. Al final van a tomar la fotografía y se la van a enviar a su profesor para que entonces el profe la publique en la exposición que se va a realizar este año en la institución. Bien, y para finalizar, como siempre les digo, los que están trabajando con la plataforma Edmodo, pues me pueden enviar la fotografía por dicha plataforma, y los que tienen dificultades, aquí está mi WhatsApp personal y mi correo electrónico. Y los que no tienen acceso a internet ya saben que tienen que esperar las fechas correspondientes que la institución estipule para que puedan enviar las guías físicas a la institución. Recuerden lo que siempre les digo, jovencitos, juntos saldremos adelante. No siendo más, me despido. Nos vemos en otro momento. Bye bye.